¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre variables aleatorias continuas. Bueno, vamos a hablar de función de densidad, función de distribución, ¿sí? Esto va a ser un poquito nuevo. Vamos a hacer unos ejemplos de la práctica y bueno, otro de los materiales que tenemos en probabilidad y estadística en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, ¿sí? Bueno, el tema, digamos que no te va a costar tanto porque es una analogía con el video anterior donde hemos hablado de variables aleatorias discretas. ¿Sí? Vos te acordás que el video anterior trató sobre variables discretas y bueno, en este caso vamos a dedicarnos mayormente a las continuas. ¿Sí? Entonces, definición. Si X es una variable aleatoria continua. ¿Te acuerdas lo que es una variable aleatoria continua? Bueno, una que el recorrido de X, bueno, es un conjunto infinito no numerable. Puedes suponer que es un intervalo, ¿sí? Puedes suponer que es un intervalo que puede llegar a ampliarse a toda la recta o semi-infinito también, ¿sí? Asumí que es un intervalo para fijar ideas. Se llama función de densidad de probabilidad de X a una función f que va del recorrido de X, los valores posibles de X, ¿sí? X tomará algunos valores. Bueno, para cada valor del recorrido le va a asignar un número real, ¿sí? Pero bueno, no cualquier cosa, ¿sí? La función f va a tener que satisfacer las siguientes dos condiciones. F de x va a tener que ser mayor o igual a 0 para todo x perteneciente al recorrido de x, y la integral sobre el recorrido de x de f de x diferencial x vale 1. ¿Sí? Obviamente este es el análogo de que las probabilidades son mayores o iguales que 0 y la suma sobre los valores posibles, ¿te acordás? La sumatoria sobre los valores posibles del recorrido era igual a 1. Bueno, este es el análogo, obviamente, ¿sí? Por supuesto acá estamos obviando cosas sobre que esta f tiene que ser integrable. Bueno, eso lo estamos asumiendo para que esto se pueda realmente calcular, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente un ejemplo ayuda un montón, ¿sí? Supongamos que la variable aleatoria x, ¿sí? Que la variable aleatoria x tiene como recorrido el intervalo 0, 2, ¿sí? O sea, la variable aleatoria x toma valores entre 0 y 2, ¿sí? Y la función f, la función de densidad de probabilidad, ¿sí? De x, o función de densidad, a veces se le dice, bueno, se define como f que va del recorrido de x en R, o sea, va del intervalo 0, 2 en R, y a cada abscisa, f de la abscisa, o sea, f de x vale x sobre 2. Entonces sería esto una gráfica razonable, ¿sí? Para la función igual f de x. Bueno, ahora, no es una función de densidad de probabilidad a menos que yo verifique que se satisfacen estas dos cosas. ¿Está bien? Bueno, f de x es mayor o igual a 0, y sí, porque si x está entre 0 y 2, x sobre 2 está entre 0 y 1, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos que en particular es positivo, ¿sí? O sea, si x está entre 0 y 2, x sobre 2 está entre 0 y 1, pero es positivo. Lo importante es que es mayor o igual a 0, ¿sí? Y después la integral sobre el intervalo 0,2, en el intervalo 0,2, ¿sí? Porque el recorrido sería el intervalo 0,2, integral entre 0 y 2, de x sobre 2 diferencial x, vale 1, por supuesto se puede hacer por la regla de Barrow, pero también por la interpretación geométrica del área que todo el mundo conoce. ¿Esta integral cuánto vale? Bueno, el área esta, y entonces base 2, altura 1, 2 por 1, 2, dividido 2, 1. O sea que realmente la integral de x sobre 2 en este intervalo vale 1. Estas dos cosas las hemos verificado para esta f y concluimos que esta expresión para f, cuando el recorrido es el intervalo 0,2, verdaderamente es una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo trivial, pero permite empezar a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Hay una observación muy sencilla e inmediata, ¿sí? Que dice que básicamente vos podés ampliar el recorrido a toda la recta, ¿sí? Vos suponete que f es una función de densidad de probabilidad de x, ¿sí? Entonces, bueno, va de un recorrido en R y satisface estas dos cosas. Bueno, vos podés asumir que la f va en realidad de todo R en todo R. Puedes asumir que va de R en R. Vas a decir, no, si yo extiendo esto, ¿sí? Extiendo esto así, y bueno, ya para empezar no es mayor o igual a 0, y la integral no da 1, es divergente inclusive. Pero si para las abscisas que no están en el recorrido de X, vos definís la f como 0, o sea, lo que estás haciendo es
agregarle acá 0 y acá 0. Bueno, ahora tenés una función definida para todos los puntos de la recta, ¿no? ¿Cierto? Integrable, y la integral en todo de menos infinito a infinito vale 1 también, porque en realidad todo esto nos suma área y todo esto nos suma área. ¿Está bien? Así que bueno, es una observación barata, pero permite simplificar alguna teoría, sobre todo cuando hablemos de la función de distribución. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿para qué me sirve a mí la función de densidad de probabilidad de f? Bueno, ¿vos te acordás cómo definimos nosotros la probabilidad de que una variable aleatoria discreta tome un determinado valor o valores en un determinado conjunto? Digamos que se sumaban todas las probabilidades de las abscisas que pertenecían al conjunto. Bueno, análogamente, la probabilidad de que una variable aleatoria x continua, tome valores entre a y b, lo definimos como la integral entre a y b de f de x diferencial x. Es como si uno estuviera cambiando la suma del video anterior sobre variables aleatorias discretas por la integral. ¿Sí? Es muy natural esto, vos fíjate, mirá. Vos suponete que esta función f de x, acá la ampliamos como 0 y 0 en función de la observación que hicimos antes, ¿sí? Y que esta función f, ¿sí? Bueno, es positiva, no hay duda, y la integral entre esta abscisa y esta abscisa vale 1. O sea, realmente esta función f de x define una función de densidad de probabilidad. Bueno, ¿vos cómo definirías la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor entre a y b? O sea, entre a y b. O sea, la x puede caer acá, 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 en distintos valores, ¿sí? Bueno, ¿cómo definirías la probabilidad de que x tome valores entre a y b? Y digamos que es bastante análogo a lo discreto. O sea, habría que sumar todos los valores posibles de las abscisas que están acá, de las probabilidades de las abscisas que están acá. Bueno, pero como es una suma continua, digamos, bueno, es natural definirlo como la integral entre a y b de f de x diferencial x. O sea, la probabilidad de que x tome valores entre a y b, o sea que tome valores acá, en este intervalo, bueno, es toda esta área. ¿Sí? Es toda esta área. Desde un punto de vista de otra integral que no vamos a hablar, esto es exactamente lo anterior. Pero vos no te preocupes. ¿Sí? Digamos que se puede confundir o se puede pensar que la probabilidad de que x esté entre a y b es la integral entre a y b de f de x diferencial x. Bueno, eso es una interpretación de que es la probabilidad de que x tome valores entre a y b. Ahora, una observación que a mí me gustaría hacer. Mira. Si yo hubiera puesto acá a y a menor o igual a x menor o igual a, ¿sí? Bueno, entonces eso sería que x es igual a, exactamente igual a. Pero acá entonces que habría que poner entre a y a. Entonces esto cuánto vale, 0, ¿no es cierto? Porque digamos que una línea, una liñita, no tiene un área, tendrá una longitud, pero no tiene un área. Entonces la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor determinado, cualquiera, vale 0, de acuerdo con esta definición. Y también hay una intuición, mira, ¿cuántos puntos hay acá? Infinitos, ¿no es cierto? Infinitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se tome este? Y pensarlo como por Laplace. Bueno, hay un caso, pero en infinitos. Bueno, 1 dividido infinito, digamos que también vale 0, es muy lógico, ¿sí? Pero bueno, esto es una intuición. Si vos te acatás a esta definición matemática, bueno, la probabilidad de que x valga a es realmente 0, ¿sí? Y por eso se puede poner acá menor, menor o igual, porque la probabilidad de un punto es 0. Así que no importa si vos lo agregás o lo sumás a ese punto para calcular esta probabilidad. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que se llama la función de distribución de una variable aleatoria. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo, no te preocupes. Pero digamos que sea x una variable aleatoria discreta o continua, no importa de qué tipo. ¿Sí? Se llama función de distribución de x, no función de probabilidad o de densidad de probabilidad. Función de distribución de x o función de distribución acumulativa o función de distribución acumulada, pero no importa porque no la vamos a distinguir porque la f es mayúscula, pero digamos que es la función de distribución de x, denotada f de x, a la función f que va de r en r, va de todos los reales a los números reales, definida por f de x es la probabilidad de que la variable aleatoria x
sea menor o igual a la abscisa x. ¿Sí? Vos fíjate que acá hay dos x, una x mayúscula y una x minúscula. La x mayúscula, como siempre, fue la variable aleatoria y la x minúscula la abscisa. Entonces, ¿cuánto vale f grande de x? Bueno, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual a x. ¿Sí? Es evidente que si x es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Unos palitos, ¿te acordás? Del video anterior, con función de probabilidad puntual p, entonces la función de distribución de x, ¿sí? En la abscisa x, f de x, ¿cuánto vale? Bueno, la suma sobre todos los valores xy del recorrido de las probabilidades de p de xy. Pues claro, habría que sumar todas las probabilidades anteriores a esa x, ¿sí? O todas las probabilidades de las abscisas anteriores a esa x. Bueno, eso viene expresado acá. No te preocupes que ahora en el caso continuo lo vas a entender mucho mejor, que donde más sirve esta función de distribución y además es el video que nos ocupa. Y si x es una variable aleatoria continua, ¿sí? Con función de densidad f, entonces f de x se define como la integral entre menos infinito y x. Y bueno, acá para que no te confundas te ponemos que la variable se llame t, de f de t diferencial t. Vos te acordás muy bien del análisis 1 que esta variable se puede llamar como quieras. Inclusive si querés ponerle x, ponele x. Pero para que no te confundas, como x es la abscisa de esta función, de la f grande, o sea, hasta dónde estás integrando, bueno, para que no te confundas, ponele acá t o u o lo que quieras. ¿Está bien? Ahora, ¿qué representa esta f? Bueno, lo podemos explicar muy bien, ¿sí? Aprovechemos el ejercicio 16 de nuestra práctica 2 de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Buenos Aires para explicar todo esto de la función de distribución acumulada, calcular unas probabilidades y alguna otra cosita, ¿sí? El ejercicio dice, sea f de x igual a 1 sobre 72 por x más 1 al cuadrado si la x está entre menos 1 y m, aparentemente va a haber que determinar m, y 0 en otro caso. ¿Ves? Esto es una función de x. Y sí, para cada x me dice cuánto vale. Resolvamos la parte A. ¿Sí? Bueno, vos te acordás lo que tiene que ocurrir. Para que f sea función de densidad de una variable aleatoria x, debe cumplirse que f de x sea mayor o igual a 0, ¿sí? Para todo x en el recorrido, y la integral de la función en el recorrido, digamos, tiene que valer 1. Digamos que mayor o igual a 0 y la suma 1. Pero bueno, como es una suma continua, pongamos una integral. ¿Está bien? Claro, entonces, dependiendo de hasta dónde yo integro, por ahí esto va hasta 1, hasta 2, 3, hasta lo que sea, para algún valor de m, esta integral debería poder dar 1. ¿Sí? Bueno, ¿para cuál valor da m? Y en ese caso habremos resuelto la parte A. ¿Sí? Hemos hallado el m para que f sea función de densidad. Bueno, vamos a ver. Esto no tenés duda. Mayor o igual a 0, claro, es un cuadrado. Dividido 72, mayor o igual a 0, esto no hay duda. Chao. Esto saquémoslo, no sepan. Ahora, ¿hasta dónde hay que integrar esta función desde menos 1 para que la integral valga 1? ¿Sí? Bueno, vos te acordás muy bien cómo se calcula esto. 1 sobre 72 y la integral de x más 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? X más 1 al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Al cubo sobre 3. Y bueno, esto lo evaluamos en donde, entre menos 1 y m, entre menos 1 y m, no hay duda. Y por la regla de Barro, bueno, cuando le pongo m en donde dice xm, me queda m más 1 al cubo, 3 por 72, 216. Y cuando lo evalúo en menos 1 más 1, 0, 0 al cubo. Conclusión, este 0 se va y me queda 1 sobre 216 por m más 1 al cubo. Claro, el ejercicio dice hallar m. Entonces, bueno, despejemos m de acá. Tengo que 1, ¿ves? 1 es igual a todo esto. Entonces multiplico por 216, ¿sí? La raíz cúbica de 216 es 6, ¿sí? 6 por 6, 36, por 6, 216, ¿sí? Créeme si no le importa. Entonces tendría que m más 1 es 6. Y cuando pasa el 1 restando, m igual 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo acá pongo 5, la integral en toda la recta, pero claro, en realidad
toda la parte que no está entre menos 1 y 5 es 0. O sea, sería la integral entre menos 1 y 5 de esta función vale 1. Entonces, claro, satisfago las dos condiciones de función de densidad, que es mayor o igual a 0, pues un cuadrado, y la integral vale 1. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a borrar esa parte A que es muy sencillita, ¿sí? Y ahora aboquémonos a la parte B. Bueno, la parte B justamente nos dice hallar la función de distribución acumulada de X, ¿sí? Bueno, vos acordate qué es la función de distribución acumulada, pero si no te lo acordás no importa porque yo te voy a, como si volviera a explicar con este ejemplo qué es la función de distribución acumulada. Vas a ver que se entiende muy bien, mirá. Bueno, no hay ninguna duda que vos entendés que esta función f de x, la gráfica, bueno, es una parábola así y en menos 1 vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, empieza a crecer, todo el mundo acá conoce lo que pasa, pero digamos que lo que determina en la parte A es que hasta 5, la integral entre menos 1 y 5, toda esta área, ¿sí? Vale 1. Eso es lo que logramos determinar con el 5 de la parte A. Yo sigo integrando, vale 2, 3, andás a ver, vale cada vez más. Entonces, solo para un valor específico de m, para m igual 5, esta expresión, digamos, determina o define una función de densidad. Ahora, ¿cómo se define la función de distribución acumulada de x? Bueno, es la integral, por definición, ¿qué es la función de distribución acumulada? Bueno, es la integral entre menos infinito y x, es toda la probabilidad hasta una determinada abscisa x. Por supuesto, los valores de la abscisa que importas están entre menos 1 y 5, ¿sí? O sea, es la probabilidad de que la variable aleatoria x, mayúscula, tome un valor inferior a un determinado x. O sea, no es la integral desde menos 1 hasta 5, es la integral desde menos 1 hasta un determinado valor, ¿sí? Por ejemplo, hasta este x. Entonces, ¿cuánto es f grande de x? Bueno, sería toda esta área, ¿ves? Toda esta área. Eso es f grande de x. ¿Sí? Ahora, si el x cambia, si el x es este, y bueno, entonces es toda esta área. ¿Se entiende la idea? Porque es la integral desde menos infinito hasta x, es toda el área, pero hasta x. ¿Se entiende? Esto es importante. Depende de x, ¿ves? Una cosa que el x esté acá, entonces la probabilidad hasta ese x es este valor, pero si el x se mueve, y bueno, en principio es más grande, ¿no? Para un x que se mueve hacia la derecha. En principio es más grande, entonces, bueno, la f grande de x es una función de x. ¿Qué define esta función de x? La probabilidad de que x sea menor o igual a la abscisa x. O sea, es la probabilidad hasta ese x. Por supuesto, si x está entre menos 1 y 5, la integral que va de menos infinito hasta x, en realidad es como si fuera desde menos 1 hasta x. Pues ¿para qué integrar desde menos infinito si acá vale todo 0, 0, 0? Uno tiene que terminar integrando desde menos 1 hasta x. De menos 1 hasta x. ¿Sí? Hasta esta x, por ejemplo. Y bueno, hago lo mismo de antes. La función f de t, ¿cuánto vale? Si está entre menos 1 y la x está entre menos 1 y 5. Bueno, acá iría 1 sobre 72 por t más 1 al cuadrado. Donde dice x ponemos t, diferencial t. Lo mismo de antes, 1 sobre 2,16, t más 1 al cubo, entre menos 1 y x, lo mismo de antes. Y cuando le pongo en donde dice t, x, bueno, me queda 1 sobre 2,16 por x más 1 al cubo, porque menos 1 vale 0. Ahora vos te das cuenta que si x está entre menos 1 y 5, bueno, f grande de x es una función de x. Acá está. ¿Sí? Ahora esto no puede ser la función de distribución acumulada para todo x. Y la función de distribución acumulada está definida para toda abscisa x. X podría estar acá o x podría estar acá. Por supuesto, los valores que interesan son estos. Pero esta expresión me define f mayúscula de x para x entre menos 1 y 5. ¿Cómo la tengo que definir yo para los otros valores? Bueno, es muy simple e inclusive es muy sencillo. Mirá. ¿Vos te acordás cómo es una cúbica? Una cúbica es una cosa así, hace así, ¿sí? Hace así y después seguiría por acá abajo, ¿sí? Pero acordate que yo tengo que dibujarla entre menos 1 y 5. Entonces, bueno, en menos 1 vale 0, en menos 1 vale 0, y fíjate cuánto vale en 5. Mirá. 5 más 1, 6, al cubo 2, 16. Divido 2, 16, 1. Bueno, la función de distribución donde termina el recorrido, en el caso en que termine, ¿sí? Si fuera infinito sería infinito,
o límite cuando x tiende a infinito, no importa, tiene que valer 1. Entonces fíjate, 5 más 1, 6, al cubo 2, 16, dividido 2, 16, 1. Pues claro, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual a 5? ¿Y sería toda esta probabilidad o no? Y pues habíamos quedado que era 1, ¿sí? Bueno, entonces a partir de 5, si x es más grande que 5, la extiendo como 1, ¿sí? Pues yo no puedo poner acá 10, porque 10 más 1, 11, al cubo 1331, pero no importa, dividido 2, 16, acá te va a dar más grande que 1, y estarías diciendo que una probabilidad es más grande que 1, eso es un absurdo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se extiende esta definición? Esta definición. Diciendo que después del 5 vale 1 y antes del menos 1 vale 0. Para todo esto es muy natural esto, pues vos suponete que la x estuviera por acá. ¿Cuál es la probabilidad de tomar un valor menor o igual a x? Bueno, sería integrar hasta acá. Y por acá toda la función vale 0, así que 0. Y si x anda por acá sería toda esta área, ¿sí? Pero más esta área, que también es 0. Esto no agrega área, porque la función vale 0 acá, la f minúscula. En castellano, una vez que vos la definiste para los valores que están adentro del recorrido de x, bueno, antes que valga 0 y después que valga 1. Pero entonces tenés una expresión partida, ¿sí? Casi siempre esto queda partido. A menos que el recorrido de x vaya de menos infinito a infinito, esto vas a tener que hacerlo. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo lo defino? Antes de menos 1 lo defino como 0. Antes de menos 1 lo defino como 0 porque es antes de que empiece el recorrido. Y después de que termine, o sea, después de 5, como el área hasta acá es todo 1, ¿sí? A partir de acá, ¿cuánto vale? 1, ¿sí? No dejes esto solo porque esto está mal. Estarías diciendo que una probabilidad es negativa, por ejemplo, si acá pongo menos 2, te queda negativo, ¿sí? O que es más que 1, si acá pongo más de 5. Pongo 20, esto me da más que 1, no, está mal. Bueno, entonces, antes de menos 1 vale 0 y después de 5 vale 1. Conclusión, esta es la función f de x definida para cada x, la función de distribución acumulada. Acuérdate que representa esto, el área hasta x, ¿sí? Bueno, esta es la parte B, y la parte C no vas a tener problema. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome un valor entre menos 1 y 3? Y acuérdate que no importa si vos pones menor o igual, menor, en ambos lados menor o igual, no importa. ¿Por qué? Porque la probabilidad de un punto en una continua es 0, ¿sí? Bueno, por definición es la integral entre menos 1 y 3 de f de x diferencial x. Claro, pero esto, no hay ninguna duda, esto es la regla de Barro. Bueno, hago f de b menos f de a. Pero ¿quién es f grande de b? Y bueno, una primitiva es esta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? F grande de 3, o sea, la función de distribución acumulada en 3 menos la función de distribución acumulada en menos 1. ¿Sí? Bueno, cuando pongo acá 3 más 1, 4, al cubo 64, dividido 2, 16, te queda 64 dividido 16, menos, y en menos 1, menos 1 más 1, 0, 0. Bueno, esto cuando lo simplificas te queda 8,27, 8 sobre 27, que es aproximadamente 0,2962. O sea, ¿esto qué me está diciendo? Que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor entre menos 1 y 3, tal vez el 3 anda por acá, sería toda esta área, ¿sí? Toda esta área, ¿sí? Las probabilidades se calculan por integrales, o por áreas, si queréis pensarlo geométricamente. Toda esta probabilidad es 0,2962, o sea, a pesar de que es bastante parte del recorrido entre menos 1 y 3, porque fíjate que queda solo esto, digamos que la mayor probabilidad se la lleva el último intervalo, ¿sí? Pero bueno, el ejercicio terminó y esto es 0,2962 y se acabó. ¿Está bien? Bueno, análogo al video anterior sobre variables aleatorias discretas, tenemos el concepto de esperanza, que en vez de calcularse con una sumatoria, se calculará con una integral. Sé que es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f de x. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Mayor o igual a 0 y la integral vale 1. Acuérdatelo. Se llama esperanza de x, denotado e de x, igual que antes. Y bueno, en vez de ser la sumatoria, ¿te acuerdas que era abscisa por probabilidad de la abscisa? Bueno, es abscisa por densidad, ¿sí? X por f de x, ¿sí? Y se integra entre menos infinito e infinito. Muchas veces esto va a terminar siendo entre a y b, ¿sí? Si el recorrido de x en realidad está entre a y b, bueno, muchas veces acaba entre a y b y esta integral no es impropia, ¿sí? Por supuesto que vos entendés muy bien
la analogía física. Se trata de poner un palito acá, ¿sí? De tal forma que este sistema quede en equilibrio, ¿sí? Bueno, evidentemente te das cuenta que acá en el medio no puede estar porque se va a caer para acá, esto pesa más que este lado. Entonces, para allá no, menos todavía, más se va a caer. Y bueno, tal vez acá, ¿no es cierto? Tal vez acá podría estar, porque este lado, si bien está más lejos, pesa menos que este. Entonces tal vez esté acá. Bueno, esa es la idea física de lo que es la esperanza matemática y en probabilidad sería, bueno, el valor medio justamente o la esperanza de X, que ya te imaginas que la analogía con la discreta es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, se calcula así y se terminó. Y de la misma manera tenemos el concepto de varianza, ¿sí? Sé que es una variable aleatoria con esperanza finita de X y se llama varianza de X, ¿sí? Al valor b de x igual la esperanza de x menos e de x al cuadrado. Vos te acordás que esto lo definimos en el video anterior, ¿sí? Te lo estoy recordando nomás, pero era cuán disperso está respecto de la media, más o menos, ¿sí? Te recomiendo ver el video anterior para un detalle. Pero esta definición te la estoy copiando igual, porque no interviene que es discreta o continua, pero el cálculo va a ser distinto. En vez de ser sumatoria, va a ser una integral. Por la duda te recuerdo el concepto. Estas tres variables aleatorias, ¿sí? X1, X2 y X3, tienen las funciones de densidad F1, F2 y F3. La esperanza de las tres, de X1, de X2 y de X3, están en el mismo lugar. Acá, acá y acá. ¿Sí? Mira, ¿no me crees? Este segmento mide, no sé lo que mide, pero es constante. Mira, la distancia que acá es la misma que esta, ¿sí? Y es la misma que esta. O sea, las tres variables x1, x2 y x3 tienen la misma esperanza, ¿sí? La misma esperanza. Pero esta variable se separa de la esperanza menos que esta. ¿Ves? Acá es como que está más separado. ¿Ves? Hay valores más lejanos y más hacia la derecha también. Y acá más todavía, más a la izquierda y más a la derecha. A pesar de tener la misma esperanza, ¿sí? Se dispersan los valores de la esperanza, acá menos que acá y acá menos todavía que acá. En conclusión, la varianza de x1, que sería cuán disperso está respecto de la esperanza, ¿sí? Es más chica en este lado que en este lado que en este lado. ¿Sí? Ese es el concepto de varianza. Pero bueno, vamos a hacer todo esto con un ejemplo concreto y vas a ver qué bien te queda esto en tu cabeza. El ejercicio 15 de nuestra práctica nos habla del porcentaje de fallas de una producción industrial, ¿sí? Y está dado por una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad, FDP, función de densidad de probabilidad. Y bueno, se define como f de x igual a 4 por x menos x al cubo si x está entre 0 y 1. ¿Sí? En realidad acá en el ejercicio dice a y hay que determinar a, pero eso te lo dejo porque no es ningún problema para vos hallar a para que la integral valga 1. Pero ves que está entre 0 y 1, claro, un porcentaje de fallas marcado como 0, en vez de porcentaje, ¿sí? O sea, 53% lo marcamos 0,53. Bueno, es un número que está entre 0 y 1, ¿está bien? Te das cuenta que tiene sentido que esto esté entre 0 y 1 porque es un porcentaje. Si querés decir una proporción de falla, no importa, ¿sí? Y 0 en otro caso. Bueno, ¿vos qué porcentaje esperarías de falla total de la producción? Eso es la esperanza de X. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Pero en matemática se pide la esperanza y la varianza. Chao. ¿Sí? Bueno, vamos a sintetizar todo esto y vas a ver que te queda muy bien también la parte discreta. Vas a ver qué claro te queda esto. La esperanza de X, ¿cómo se define? Mira, la gráfica de esta función es esta, más o menos. ¿Sí? Más o menos es esta. Vamos a decir, ¿por qué, Martín? ¿Por qué no es simétrica acá? Bueno, ¿qué cree que haga? No es. No es y chao. Pero digamos una cúbica, ¿te acordás cómo es? Una cúbica y tiene negativo el primer término. El coeficiente principal, ¿ves que es menos 4x cubo? Digamos que es así. ¿Sí? Y después baja así. Entonces baja más rápido que en la parte del medio, digamos. Y por eso es un poco chueca, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Pero bueno, el ejercicio dice, ¿cuál es la abscisa que
me define a mí la esperanza de este porcentaje de fallas. Y acá se acabó toda opinión, chao. La definición es esta. Integral en términos infinito a infinito de x por f de x diferencial x. Por supuesto que esto que dice 0 en otro caso significa que antes de 0 y después de 1 no tengo yo que integrar. Entonces, bueno, integro entre 0 y 1, x, esta es la x, y si x está entre 0 y 1, f ¿cuánto vale? Bueno, esto que está acá. 4 por x menos x al cubo, diferencial x. Y bueno, esto no lo hagas, no hagas la cuenta, es una integral elemental, todo el mundo sabe hacer esto. La haces con la calculadora y si terminó, no vas a andar acá haciendo polinomios ni nada. Y resulta que vale 8 sobre 15. Bueno, 8 sobre 16 es un medio, ¿ves? Ahí está. Entonces, como es sobre 15, está un poquito más para acá. ¿Sí? Como es un poquito más chico, 15 que 16, se correría un poquito para acá. ¿Sí? Entonces, bueno, es bastante natural, mira, bastante natural que la esperanza va a andar más o menos por ahí. ¿Sí? Esto vale 0,50 y pico, pero no interesa mucho. ¿Sí? Está un poquito por acá. ¿Y la varianza de x cómo se calcula? Bueno, seguramente te acuerdas del video anterior que la varianza, si bien no es como se define, pero sí que se puede calcular más fácil con la siguiente igualdad. E de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Bueno, e de x cuadrado, ¿cómo se calcula? Bueno, si e de x es x por f de x, bueno, e de x cuadrado es x cuadrado por f de x. Acá no hay cuadrado, ¿eh? Acá no hay cuadrado. A ver, te repaso porque mira. Si la variable aleatoria x tomara los valores 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, con determinadas probabilidades, no te preocupes, las que sean. La variable aleatoria x cuadrado toma los valores 1, 4 y 9. Porque claro, estoy agarrando cada abscisa y la estoy elevando al cuadrado. ¿Se entiende? O sea, si la variable aleatoria x toma 1, 2, 3, bueno, x cuadrado toma 1, 4, 9. Pero las probabilidades de que se tomen los valores de x cuadrado son las mismas que las de que x tome un determinado valor. ¿Se entiende? Entonces, por eso acá no va al cuadrado. En conclusión, e de x cuadrado acá va x cuadrado por f de x. ¿Sí? Si e de x acá lleva x, bueno, e de x cuadrado acá lleva x cuadrado, pero acá no, acá no. ¿Sí? Pues las probabilidades no se elevan al cuadrado. Para empezar dejarían de sumar 1, ¿sí? Bueno, y después menos la esperanza de x, que es 8 sobre 15, al cuadrado. Otra vez toda esta cuenta no la hagas, ni hablar de restar esto, y esto te termina dando 11 sobre 25, que es más o menos 0,0488. ¿Sí? Entonces el desvío estándar, ¿te acuerdas lo que es el desvío estándar? La raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Bueno, cuando le tomas raíz cuadrada de esto te queda 0,22. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esto 8 sobre 15 es más o menos 0,55, no importa más o menos por ahí, ¿sí? El porcentaje que uno espera de fallas de la producción es un 55%, más o menos. ¿Y cuál sería un desvío estándar de ese 55%? Bueno, 22% para la izquierda o 22% para la derecha. O sea, si se desvía el 22% para la izquierda, hay un menor porcentaje de fallas, y si se desvía un 22% para la derecha, hay un mayor porcentaje de fallas. Pero un desvío estándar de ese 55% es 55% más menos 22. Eso sería lo que uno esperaría de desvío de ese porcentaje de fallas en la producción. O sea, uno no espera ni que todas estén mal, ni que todas estén bien. Más o menos un 55%, más o menos 22% es un porcentaje razonable de fallas interpretado físicamente o en un aspecto de aplicación de la probabilidad. Pero la parte matemática no hay para discutir. ¿Sí? Esta es la esperanza, acá está, y esta es la varianza. ¿Sí? Bueno, espero que te haya servido el video y nos vemos en el próximo. Gracias.